Sí. No se despeina, sí. Suavena. ¿no? Suavena. Sí, suavena. Bueno, pero ya está con nosotros el ministro de Transporte y Obras Públicas. Parecido de Homero Simpson con el ministro Cucalón. No sea así, que después ese hombre viene y ya nos puso apodo. Bueno, también nos puso apodo. Yo me tenía que desquitar, pues también. A todos nos ha puesto apodo. El sobador de Torniquete, que hoy día no va a estar. Sí. Muy bien, está Roberto Luque Núquez con nosotros, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Qué gusto de tenerlo aquí, ministro. Y caramba, así como vemos el caso Metástasis y es lo que leemos todos los días y lo hablamos todos los días, otro de los temas de los que no se deja de hablar, igual que de la inseguridad, es el tema de las vías y las carreteras, como del tema del 5% de la disminución del IVA, porque la gente no lo tiene muy claro. Así que tenemos muchísimo tema, el tema de la Gasca. Primero, bienvenido a I99 en Televisión y en I99 Radio. Buenos días. Gracias, Eduardo. Mucho gusto estar aquí y presto a responder todas las preguntas que tenga, y un saludo a toda su audiencia. Muy bien, vamos a comenzar con el tema, ministro, ¿le parece? Del IVA, de Sí. Las leyes para la construcción. La construcción siempre dinamiza la economía, porque producto de ella, yo no soy constructor, pero lo veo ahorita que acabamos de cambiarnos aquí, todo, trabajan pues albañiles, los que saben de la acústica, los arquitectos, los albañiles, bueno, todos. La señora que vende almuerzo. La vende almuerzo, los que traen la camioneta. Cascos. Entonces, todo dinamiza. ¿Cuál fue la idea? El presidente lo dijo en campaña de bajarlo, pero ¿cuál fue la idea y cómo hacemos para diferenciar también? Porque la gente no lo tiene claro, lo decía Ramiro fuera de micrófono, la ventaja del 5% en la construcción, etcétera. Sí, gracias por la pregunta. Primero que nada hay que decir que el gobierno del presidente Daniel Noboa, no hay presidente más comprometido con la construcción. Aparte del 5%, que voy a detallar la respuesta a su pregunta, también está el tema de la devolución del IVA a proyectos inmobiliarios, que entró en la primera ley económica urgente, que va a gatillar muchos proyectos que quizás se dejen de hacer. Con esa devolución van a salir más baratos para el inversionista y va a recuperar el IVA, o el que hace su casa formalmente también lo va a tener ese beneficio, ¿no? Eso por ese tema. Segundo, está el 5% de IVA en materiales de la construcción básicos, que son bloques, adoquines, cemento, varilla de acero. Son los materiales más utilizados y que casi representan un 60-70% de una vivienda popular, que se pueden adquirir ahora con un porcentaje menor de IVA. Eso lo que va a hacer es que al ser menores, se va a tender a construir más y va a dinamizar la economía, como usted bien dice. Son dos medidas que se han tomado en beneficio del sector de la construcción en general. Lo uno va directamente a cualquiera de nosotros. Sí. Y el otro a los constructores, ¿verdad? No, va al dueño del proyecto. Al dueño del proyecto. Sí, ya sea que sea el dueño de una casa, que es el dueño de su terreno que va a ser su casa, él es el beneficiario, Okay. o el promotor inmobiliario, o el hotelero, o el que hace el centro comercial, por dar un ejemplo. Es importante señalar eso, sí. Porque eso mueve la economía, Es eso correcto. hace que se genere. Qué bueno. Y por ejemplo, proyectos cuya recuperación son a más largo plazo que un proyecto inmobiliario en donde tienes ventas de unidades. Pongo de ejemplo un hotel. Ya. Ese hotel se recupera a mucho más largo plazo, entonces ahora con una construcción más barata esa recuperación se da antes. Qué bueno, qué interesante lo que me está comentando, porque me parece que es algo fresco y que puede dinamizar. Si logramos hacer que haya mucha construcción, mucho trabajo en eso, vamos a tener gente trabajando, sacarla de las calles, sacarla de su problema, primero en el tema personal, porque eso es la verdadera soberanía, hacer que un ser humano se sienta dueño de lo que trabaja y de su estipendio para mantener a su familia y mantenerse, y segundo, pues dinamizar la economía y generar bienestar. Qué bueno, ministro. Lo otro son, yo no voy a ir ahora con el tema para pasarle a mis compañeros de las carreteras. Vemos problema en medio con las carreteras, deslaves. Entonces yo le hacía una pregunta a usted en este sentido. Los cuencanos querían que les dieran una parte de concesionada a algunos municipios. El gobierno dijo que no. ¿No es la idea un poco de hacer de pronto concesionar las empresas privadas y que el gobierno deje de preocuparse de ellas, sino que regule? Sí, a ver, sobre el tema de Azuay es muy importante recalcar varias cosas, ¿no? Primero que nada, que nosotros queremos concesionar ciertas vías, pero uno de los peores errores que se puede cometer en concesión es concesionar por territorio. Ya. Por ejemplo, ahorita lo que nos está pasando en la vía Loac Santo Domingo, a nadie le interesa ir
de Aloac a Yeto a Toachi. Le interesan de ir a Aloac a Santo Domingo para cruzar. Claro. Hoy lo que está pasando es que del lado de Santo Domingo pasa algo que no debería de pasar dentro de una vía concesionada, una interrupción por un mes casi, y Pichincha deja de cobrar peajes. Entonces se ve afectada la concesión como tal. Entonces, por ejemplo, Cuenca-Girón Pasaje, a nadie le interesa ir de Cuenca a Girón. Hay gente que va a ir de Cuenca a Girón, pero el trayecto es el que se es concesionable. Es Cuenca-Machala, básicamente. O Cuenca-Guayaquil, la cuenca Molleturo-Empalme. No nos interesa tener la mitad concesionada. Entonces, ese es un concepto básico por el cual las vías estatales son vías estatales y por lo cual la delegación no ha funcionado. Primero por precedentes anteriores y segundo por este concepto muy claro, ¿no? En ese sentido, digamos, el no hacer y no dejar hacer tampoco puede darse, digamos. No es que no queremos dar para no hacer nada. Hay que buscar los mecanismos para las vías que son delegables, delegarlas al privado en un mecanismo que sea rentable para el privado, porque tiene que tener una rentabilidad y que el Estado no salga perdiendo a largo plazo, que es lo que está pasando en muchas de las concesiones actuales. Danilo Cepeda, por favor. Ministro Luque, ¿y el quinto puente? La pregunta de cajón, el quinto... obvio. Está bien. Sí. Oiga, es que eso ya suena como serie de Netflix con mucho... Suena el gallo pelón. Es verdad. Oiga, porque aquí aquí el ministro Darío Herrera del gobierno nos dio una vuelta y una cátedra de cómo hablar y no todos decir los nada. ministros últimos. Todos los últimos. Y después el otro, y el anterior su amigo también, el cuencano. El cuencano. Paul, un abrazo para Paul, que nos escucha todos los días. Así es, pero no, sin ponerle nombres a las personas y el cargo, pero es una necesidad. Sí, y es totalmente. una necesidad que hay que resolver, haga que la haga. Sí, correcto, totalmente. Yo estoy de acuerdo primero en ese primer concepto. Hay una buena noticia que la próxima semana nos reunimos ya el primer comité de alianza público-privada. Cabe recalcar que la primera ley económica urgente contempló en su tercer capítulo la ley de APPs. Esto ha generado muchísima expectativa por los mercados internacionales, inversionistas extranjeros que quieren venir a invertir en infraestructura en el país. Y la próxima semana que nos reunimos ese comité en el marco de la normativa nueva de la ley y el reglamento de APPs recientemente aprobados por este gobierno, ahí ya se va a poner como primer proyecto el quinto puente, el viaducto sur. Ahora, es importante algo. ¿Qué es lo que ha pasado en anteriores licitaciones? Es que se ha tomado un proyecto que fue contemplado solo para obra pública normal con un mecanismo de concesión. Entonces ahorita vamos a tener que hacer todo bien. Prefactibilidad, factibilidad, sobre todo en la estructuración financiera, que es el talón de Aquiles de ese proyecto, si se quiere, por los antecedentes que tenemos como país en temas de tarifa, sobre todo, ¿no? Ministro, en otros temas... La red vial del país, hay cosas que hay que arreglar, pero hay cosas que hay que programar, porque el país está creciendo, las ciudades están creciendo, y por ejemplo el caso de Guayaquil está creciendo hacia la costa. Correcto. Ya, entonces eso se está volviendo un caos, y por lo menos hoy se puede planificar lo que no se hizo con San Borondón, que es solo un chorizo en el que usted desfoga en una sola vía y se van construyendo soluciones parche. ¿Cómo pensar, ya en una programación, las cosas que yo celebro de este gobierno es la juventud y la poca contaminación o casi ninguna contaminación que tienen del pasado? Entonces se puede pensar, y además que usted debe de haber viajado y debe haberse dado cuenta que la red vial de un país es la vena por donde corre el comercio. Sí, es correcto. Discrepo con el tema de que la vía de la costa, digamos, yo creo que la vía de la costa está en exactamente la misma situación que la avenida de San Borondón, porque también es un chorizo. Lo que pasa es que no está rodeado de dos ríos, pero tengo el estero de un lado y pero los le han cerros del puesto otro por lo lado. menos un desfogue ahí y tiene espacio por donde crecer. A eso que me refería. Tiene una vía de servicio, pero no es un grid, no es una malla de calles, que es lo ideal urbanísticamente hablando. Claro. Entonces el problema, y esto hay que tenerlo muy claro, es que en la costa, en Guayaquil sobre todo, nosotros hemos sacrificado movilidad por seguridad. El tipo de urbanismo que practicamos prioriza los muros y las ciudadelas cerradas, y en el momento en que tomamos esa decisión, y pregúntele usted a un inmobiliario si hace plata con un proyecto inmobiliario sin ciudadela cerrada, y simplemente nadie se lo va a comprar. Entonces el ciudadano ha elegido ese modelo de urbanismo por seguridad, priorizando seguridad, pero en el momento en que elige eso está sacrificando movilidad.
Entonces es un problema grave que tenemos que resolver y tenemos que ser bastante creativos porque no existe en otras partes ese modelo, o no existe mucho ese modelo. Es correcto, Javier. A ver, 8:49, don Javier Segarra y Torres. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Es que hay ciudades como Guayaquil que están creciendo horizontalmente y no verticalmente, Sí. cosa que se Ramiro ocurre en siempre Quito, también ¿no? tiene Y claro, no es su área, tampoco simplemente era un comentario, pero yo sí quisiera saber cómo anda esta vía Guayaquil-Machala. Lleva años. Excelente pregunta, gracias. De Guayaquil a Machala Tenemos sangre orense. tenemos varios tramos. Sí. El primer tramo, el más al norte, digamos, está concesionado, delegado de parte del Ministerio a la Prefectura de Guayas hace muchísimos años, y ellos lo tienen concesionado a, me Hasta parece que Naranjal. con norte, sí. De ahí viene Naranjal Tenguel, que ahora está trabajando a través de un proyecto de concesión, la concesionaria Intervías, que eso está avanzando bastante bien y bastante rápido. Y luego tenemos la concesión a Consur, que ya queda Río 7 Huaquillas, que en esa tengo que decir que estamos con algunos problemas contractuales, hay un arbitraje y es posible que eso estamos trabajando para dar por terminado ese contrato y simplemente ampliar a 4 carriles las partes que faltan. Claro, porque esa está prácticamente un 80-90% terminada, Río 7 Huaquillas, o me equivoco. O sea, el problema es que ya llevamos 7 años en la concesión y no se han terminado las obras, por un lado. Por otro lado, se interpuso un arbitraje. Hay varias telas por cortar en ese tema. Estamos revisando todo el expediente porque ahí hay algunas cosas extrañas que hemos encontrado, hay que decirlo así. Y por otro lado, dentro del proceso no se han cumplido ciertos temas contractuales que son importantísimos verlos cumplidos. Sobre todo, es inadmisible que a 7 años no tengamos a 4 carriles toda la vía. Impresionante. Yo también coincido. En Quito, ¿qué pasó con la Gasca? ¿Está el gobierno interviniendo o no? Sí, en la Gasca se ha movilizado absolutamente todo el gobierno. Nosotros nomás como ministerio hemos movido 18 máquinas para atender toda la limpieza que había que hacer. Esto siempre articulado con el municipio de Quito, pero también estuvo Midubi presente, MIES, Secretaría de Gestión de Riesgos, movilizamos casi todo el gobierno para atender una emergencia que debía ser atendida de esa manera, ¿no? Daniel Solórzano, Gracias. por favor, siga usted. Roberto, qué gusto poder conversar contigo. Roberto fue uno de los hombres que estuvo tras el proyecto de la aerovía en Guayaquil. Conoce mucho sobre movilidad, ingeniero civil, maestrado en Estados Unidos, en Berkeley. Roberto, yo tengo un tema pendiente porque cada vez que un gobierno llega, siempre llega con una promesa. Y no estoy hablando del quinto puente, porque esas promesas son nuevas. Estoy hablando de una autopista entre Guayaquil y Quito que nos acorte todo este calvario de ¿cómo se llama? De Santo Domingo, a Loa Santo Domingo, o de los bancos Calacalí, que también ya está ahorita colapsada. Llevamos ya no menos de 20 años escuchando en proyecto la famosa autopista. Ya no es solo los derrumbes, ahora es el invierno. Vea usted cómo hace 3 semanas no se podía pasar por Milagro, por Juján, porque estaba totalmente inundado. Claro. Inundado. Y no solo desde Juján, Babahoyo, sino de Babahoyo hacia Montalvo. O sea, estamos hablando de que... 2 provincias metidas en la misma. Y cuestiones de la naturaleza. Pero, sin embargo, todavía no hay ni un estudio, yo no sé, a lo mejor sí hay, pero no lo conozco, sobre la autopista entre Guayaquil y Quito. ¿El gobierno lo tiene en carpeta o quizás para la próxima Daniel, campaña electoral? Me encantaría decirte que sí, pero parte de estar en el ejercicio de la función pública es también poner los pies sobre la tierra y saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Solo ingenierilmente hablando, es un proyecto que me encantaría poderte decir que lo pudiéramos hacer, es factible hacerlo, pero el costo nomás y el retorno de la inversión de un proyecto como ese sabemos que va a ser sumamente complejo. La prioridad de este gobierno ahorita es coger ciertas autopistas existentes y por lo menos ponerlas al nivel que se merecen. Okay. La vía que tú mencionas, Aloac, Santo Domingo, Quevedo, Buena Fe, Babahoyo, Juján y Guayas, si es que la tuviéramos bien, quizás no estuviéramos pensando en la necesidad imperiosa de 2 carriles entre Quevedo y Santo Domingo. Es de locos. Sí. O sea, entonces ya tenemos que pensar en lo que tenemos, hagámoslo de la mejor manera que la podamos. ¿Y hay proyectos tener. para eso? Sí, eso sí tenemos en proyecto. La E25, la parte que falta de la concesión de la E25,
que va de Quevedo hacia Babahoyo, Okay. la tenemos en los planes de la Secretaría de Inversiones Público-Privada también. Ya, muy bien. Lo otro, bueno, ya habló de la Gasca, pero... Sobre todo, perdón que te interrumpa, Ajá. pero es toda la conexión del comercio de la sierra con la costa. Es la Guayaquil-Quito, es una vía estratégica para el país. Ya, en Guayaquil se está hablando del incremento del pasaje, ¿ok? Sí, Yo un sé buen que quizás por competencia no sé si tenga el transporte público, evidentemente, pero hay todo lo que tiene que ver con las cuestiones de que se está o sea, no quiero meterme en un plano local porque entiendo que usted gobierna administra hacia lo público. Mejor no toquemos el tema de Guayaquil. Quiero hablar sobre las carreteras en sí. Por ejemplo, hay carreteras que no están concesionadas, que siendo del ministerio, por ejemplo, en la ruta hacia Manabí, que todavía tienen ciertos problemitas ha habido terremotos, que todavía están a desnivel y son un peligro en realidad. Montecristi y La Cadena es Exacto, el por perfecto ejemplo. o Manta Quevedo, que también Ajá. hay un tramo que es importantísimo. Pero mira, eso no es Manabí, no es una provincia en especial. Yo como me reúno con asambleístas, con alcaldes y con gobiernos locales, todos me dicen que su provincia es la peor y la más olvidada. Ujú. Y yo los entiendo, porque realmente uno va a esas provincias y ve los daños que hay en las carreteras. Pero en realidad nosotros, para que ustedes tengan una idea, la red vial estatal de Ecuador es buena en densidad de kilómetros, o sea, kilómetros lineales de carretera por kilómetro cuadrado de área, de superficie de terreno Ok. que tenemos. Nosotros duplicamos en ese índice a Colombia, por ejemplo. Entonces, estamos cubiertos en carreteras, pero tener tanta carretera cuesta plata mantenerlas. Nosotros deberíamos estar gastando 1.000 millones anuales para mantener vías nada más en buen estado. Ok. No hablemos de rehabilitar o reconstruir. Entonces, en el momento en que tenemos un tercio o una cuarta parte de ese presupuesto por 7 años seguidos, evidentemente el trabajo no se ha hecho y los resultados son estos. Muy bien. Sí, solamente ministro, el saludo de Luis Salgadillo, ya está con nosotros, pero sé que está con el tiempo, ministro. Tengo que preguntarle, no puedo dejarle preguntar de la consulta popular. Todos los que estamos aquí, yo no creo que haya una persona que no esté en la onda, en la movida, en el espectro de ayudar y apoyar a la consulta, porque no es una consulta del gobierno, es una consulta del Ecuador, que necesita el Ecuador en todos los niveles para de esa forma poder tener mejores días para la patria. Y nos preocupa, antes Ramiro se lo comentó a Henry Cucalón, que el presidente arrancó con mucha fuerza, con muchos números favorables. No es que están pésimos, porque no están buenos, pero no eran los que comenzaron, 85, 80 y pico, estaban 60, 61. ¿Cómo ve usted la consulta? ¿La podemos ganar? ¿La puede ganar el Ecuador? Bueno, independiente del análisis político, que digamos no soy quien para hacerlo, y independiente de que la consulta técnico, es verdad. muy poco tiene que ver con el ministerio que está a mi cargo, Así yo es. soy un ciudadano más que, digamos, tengo una opinión favorable a la consulta, porque nadie puede dejar de reconocer la mejoría en temas de seguridad que hubo por decisiones valientes, contundentes y con sentido de urgencia que tomó el presidente Noboa. Sin embargo, a raíz de la consulta y ahora último estamos viendo un incremento que yo creo parte se va a solucionar con este tema de la consulta. Okay. Ahora, independiente de lo que acabo de decir, también hay un tema válido. En el sector de la construcción, por ejemplo, el término vacuna, que ustedes lo conocen, bueno, primero por el COVID y segundo por las extorsiones, en la construcción, Sé que es. en la construcción, nosotros ese término ya lo usábamos hace muchísimo tiempo, porque es un tema en donde inició. Entonces, a nosotros en obra pública y en obras normales, en donde se ha visto una mejoría notoria, sí, considerable. Y habían zonas en donde contratistas simplemente no iban. Entonces, nosotros sí estamos con una mejoría en ese tema. No estamos donde quisiéramos estar, pero parte de eso es que los militares puedan estar con nosotros todo el tiempo. Tenemos ciertas obras en donde las Fuerzas Armadas nos han ayudado a vigilar, digamos, esas obras, y ahora lo podrán hacer más con esta consulta, ¿no? Esta consulta es imprescindible para los ecuatorianos. Solamente saludar a Luisa, que ya está con nosotros. Sé que se tiene que ir, pero hagamos una pregunta corta, Luisa, para que alcance. Gusto de saludarte, qué bueno verte. Gracias, Eduardo. Ministro, buenos días. Sí, una sola pregunta. ¿Tiene usted un estimado de cuánto es lo que se ha podido invertir por parte del Ministerio de Obras Públicas en reparación de carreteras a nivel nacional? ¿En qué periodo?
en el periodo del gobierno del presidente Noboa, o qué es lo que se tiene proyectado hacer al respecto? Bueno, nosotros vamos a invertir alrededor de 34 millones en proyectos que ya están ejecutados, en mantenimiento por resultados, que es un tipo de contrato que coge ciertas carreteras que están en más o menos buen estado y arregla ciertos puntos y la mantiene por 5 años. Vamos a invertir este año cerca de 20 millones, y en mantenimiento y conservación de la red vial estatal, que es con maquinarias propias, con asfalto propio, ir trabajando cierto, vamos a invertir a nivel nacional cerca de 23 millones. Y en proyectos nuevos, que algunos de ellos, no todos, implican ciertos temas viales, son 65 millones aproximadamente. Gracias. Ministro Roberto Luque, gusto de tenerlo aquí, qué bueno verlo, espero que no sea la última vez y que venga siempre. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pagar el corte, Javier. Luisa, Señor. Ramiro se fue a comer, creo yo, y Daniel atrás, por eso es tan flaquito. Con razón, bueno. Sí. Vamos al corte y regresamos. Qué buena entrevista con el ministro Luque, qué interesante. Un par de cosas que no tenía claro, ya las tengo claras. Vamos al corte y regresamos. Señor. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. En la calle me conocen como Valvoline. Voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí.